quiero comentarle que la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha realizado un proyecto más, el cual es envasado de conservas. Fue de frutas y de verduras en 4 comunidades aquí de Santa Cruz del Quiché. Déjeme contarle que el personal de la oficina fue capacitado previamente para poder llevar este proyecto a las comunidades. Y en esta ocasión pues están participando Tzucar, Lemoa, Chatinap primero y Chuacamán 2. En cada una de ellas se les enseñó a hacer el envasado de distintos frutos y de distintas verduras. Y hoy pues los estamos dando a conocer, pero previo a esto ellas también han recibido charlas que van concatenadas a seguridad alimentaria y nutricional. Y al finalizar pues se les enseñó las técnicas de higiene también, las 10 reglas de oro, para que ellas también las puedan implementar en su cocina y así de esta manera pues llevar un proyecto más para ellas, para que ellas se empoderen y no solamente ahí, ¿verdad?, sino que ellas puedan ser impulsadoras de estos proyectos a través de la comercialización al mercado. Invitamos a todas las mujeres que están en otros lugares que nos vean a través de eso, que ojalá que ellos aprendan a hacer todos estos productos, porque estos productos son buenos y saludables para nosotros en toda nuestra comunidad. Sí, ya que es un buen producto y es una parte de la bendición de Dios también que nos está dando en nuestra vida y en nuestra familia también. ¿Su nombre? Más que todo en hacer la mermelada de manzana, que es un producto realmente muy productivo para que las señoras más que todo salgan adelante. Y realmente es un producto muy higiénico también, para antes de todo para consumir. Más que todo le hago la invitación a todas aquellas comunidades que no han tenido esta oportunidad, ¿va?, de haber preparado lo que son las jaleas, las mermeladas, y que vengan, ¿va?, para que vengan a dejar su solicitud y así para que en sus comunidades lleguen ese proyecto. Muchas mujeres que por el machismo del marido no pueden hacer algo, pero gracias a Dios nosotros tenemos ese emprendimiento y ese empoderamiento de poder hacer las cosas, y ojalá que el señor alcalde nos siga apoyando con este proyecto y que es de mucha bendición. ¿Cuántas mujeres participaron en su comunidad? 25 mujeres de Chatinap primero asistieron para las capacitaciones y el procedimiento del producto.